en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación con mujeres, power del sector energético y la industria 4.0. Comienzo agradeciendo a nuestros auspiciadores como todas las semanas. En esta segunda temporada tenemos a Colbún y RWE que nos acompañan como Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones que hace posible este programa. Hoy tenemos, la verdad, una invitada de lujo. Ella fue miembro del comité, voy a leer porque son muchas credenciales, miembro del comité consultivo que actualizó la Política Energética 2050, representó a Chile en el Foro Mundial de Jóvenes de IRENA, en la Cumbre Mundial APEC de Mujeres Fundadoras de Startups Tecnológicas, en la COP26, en la Expo Dubai 2020, entre otras. Ahí ella nos contará qué más quizás ha sido parte de sus participaciones. Tiene además varios reconocimientos y una startup que va creciendo y creciendo. Me refiero a Constanza Levicán, fundadora y CEO de Suncast. Bienvenida, Constanza, ¿cómo estás? Hola Fernanda, muchas gracias, súper bien. Hace rato que teníamos ganas de tenerte acá en Girl Power, así que estamos muy contentas de poder conversar contigo esta tarde. Sin duda, contigo podemos levantar temas que son bien innovadores, emprendedores, muy ligados a tu perfil. Y quiero comenzar por ahí, y profundizando, llegando también a Suncast, ¿no? Leí por ahí y me pareció súper interesante, por eso te lo quiero preguntar, que parte de la inspiración para crear Suncast fue tras haber escuchado esta clásica charla de Al Gore sobre el potencial de Chile y generación fotovoltaica, una PPT que muchos habrán visto que subían los gráficos con potencial solar. ¿Fue así en verdad como nace Suncast? Sí, fue así. Antes de eso yo hice otro proyecto que fracasó y entonces estaba en la búsqueda de hacia dónde llevar toda esta energía interna, esta energía mía de poder crear nuevas tecnologías y de querer crear tecnologías que tengan un impacto en la sociedad y un impacto ambiental. Entonces, así fue que vi esta presentación con ese gráfico interminable de todo el potencial que tenía Chile, de que podía ser pionero en energía solar, dado el desierto de Atacama, que es el lugar con mayor irradiancia solar a nivel mundial. Entonces teníamos una oportunidad muy relevante. Entonces ahí fue parte de la inspiración para involucrarme en este mercado, porque también tiene un gran potencial y de crecimiento, o sea, como que era algo que no iba a la baja, sino que cada vez iba a estar con más y más proyectos. ¿Pero tú no venías de la industria energética o ya habías tenido un paso por este sector? No, ningún paso, pero sí yo estaba estudiando ingeniería civil eléctrica. Entonces sí tenía que ver, pero no era del área de potencia, que es como el área más común, o el área de energía, en otras universidades también se le llama, que es el área más común respecto a dedicarse a la industria de la energía. Claro. Yo venía de un área que es más cercana a la programación, que es el procesamiento de señales, el procesamiento de imágenes. Está bien, y por otro lado, bueno, que claro, después vamos a conocer un poquito más, pero me imagino que ahí se hace este mix de lo que es Suncast, ¿no? Así es. Pero quiero indagar dos cosas que mencionaste. Uno, bueno, te topaste con esta charla de Al Gore, que probablemente varios de los que estamos escuchando, viendo, la vimos, y se te prendió la pollerita, ¿no? Oye, está una industria donde quizás tengo harto que hacer. Y también quiero colgarme de eso para que quizás también nos cuentes de esto que señalas que fracasó, porque yo no estoy tan convencida que fracasó, porque si entiendo bien, se refiere a este proyecto que desarrollaste justamente en la Universidad del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales, ¿no? Y que, sí, viste, que ahí igual me parece importante porque no fracasó en el sentido de que quizás no llegó a una etapa comercial o algo por esa línea, pero no me cabe duda que te sirvió para poder empezar como este impulso y este como empuje de emprendedora. Cuéntanos un poquito igual cómo fue estar en la universidad, estudiando ingeniería, como mencionaste, y decir, mira, voy a hacer este sistema de alarma, de alerta temprana. ¿Para dónde vino? Porque al final yo creo que es un bichito como emprendedor que tienen algunas personas. Claro.
Cuéntanos tú, ¿cómo fue tu experiencia y cómo nació y un poquito cómo fue el desarrollo dentro de este proceso de estudiante? Sí, bueno, nace también como un juego. Lo que hicimos nosotros fue participar de una hackathon. Una hackathon es como un concurso donde uno va y tiene que programar muchas horas y hace un pitch y un prototipo y todo al mismo tiempo. Perfecto. Entonces nosotros fuimos a uno que se llama Maratón Big Data Antel, que se organizaba en mi universidad, pero que era abierto para estudiantes de todo Chile. Perfecto. Y ahí postulamos. Entonces postulamos con 2 compañeros de la misma carrera, o sea, uno era de eléctrica, otro era más del área matemática, y postulamos y fuimos allá y estuvimos programando toda la noche, así como una cosa media entre desafío y juego, pero con un tema serio. ¿Y de Porque qué se nosotros- trataba? Para que entendamos los que no estamos involucrados de repente en estas industrias, como la forestal en este caso. Claro, o sea, tiene 2 partes. La hackathon consiste en que uno va a un concurso y crea todo desde cero. Ok. Crea un prototipo, que es un programita chico que funcione, pero crea también un pitch y un o un modelo de negocio muy básico. O sea, un segmento de clientes, como ya esto podría solucionar el problema de tal segmento de clientes y por eso con tales funcionalidades. Y ahí lo muestra en el pitch de manera muy rápida. Y tiene que convencer a un jurado. Imagino, claro. Y lo que nosotros hicimos, claro, o sea, el tema era libre, el problema era libre, cada uno elige el problema que quiera resolver. Y nosotros elegimos el de los incendios forestales porque el 2017 fue, desde que yo me acuerdo, como el año en que explotó el tema de los incendios forestales en Chile. O sea, cuando se quemó Santa Olga y toda esa zona centro-sur, Sí. ¿no? Sí, recuerdo. Sí, Perfecto. porque en realidad siempre han habido incendios, pero ese año fue crítico, o sea, fue crítico, muchas personas perdieron sus casas, entonces toda Sí, la fue prensa, todos los medios nos comunicaban eso y nosotros éramos del área de procesamiento de imágenes, entonces era como juntar las 2 cosas, o sea, uno puede usar la tecnología para lo que quiera, pero juntar esto, que era como un problema muy a flor de piel, de que se estaban quemando muchas zonas en Chile, y el procesamiento de imágenes, que en este caso aprendimos a usar imágenes satelitales de la NASA, y ver cómo podríamos juntar eso y crear una solución tecnológica. Y eso en definitiva es la innovación tecnológica, porque muchas veces se piensa que la innovación es como una invención, pero la invención es cuando yo creo algo desde mi talento. Puede ser una pieza musical, algo artístico, una máquina, lo que sea. Pero es porque yo de mi talento y mi ingenio lo creo. En cambio, la innovación es cuando uno busca un problema y a ese problema le crea una solución. Perfecto, clarísimo. Clarísimo para quienes nos están escuchando y viendo esta tarde de jueves. Qué buena la diferencia de conceptos también, para ir aprovechamos de informar y educar también a quienes, incluyéndome también, porque uno siempre va aprendiendo aquí con estas cosas. Oye, antes de seguir con las preguntas, porque me quiero pasar de frentón a Suncast y cómo se hace este match de lo que hablaba Constanza, que se dedicaba más como a programación, de que se mete la inteligencia artificial, que es lo que vamos a profundizar, pero quienes nos están escuchando y viendo, recuerden citarnos en las redes sociales con el hashtag #SomosGirlPower, ¿ya? Para que podamos acompañar aquí a Constanza en este espacio de conversación. Somos Girl Power. Y ahora sí me paso a la pregunta que tenía con respecto a Suncast en particular, que me parece la verdad súper interesante para poder apoyar la variabilidad de las energías renovables que tanto se habla, ¿no? Y ahí retomo que esta es una startup chilena que aplica justamente inteligencia artificial a la industria energética solar y eólica en particular. Ahí quiero que nos cuentes de frentón cómo se hace este match. Pasamos por este concurso con el pitch, este proyecto que no funcionó, pero sin duda te dio como las herramientas que a mí creo yo para poder darle para adelante y tener una experiencia ya en armar un emprendimiento. Llegamos al GOR, lo escuchaste y dijiste, nos vamos con la solar. ¿Cómo nace Suncast?
¿qué hace Suncast? Y que nos cuentes un poquito y profundicemos en esto de la inteligencia artificial, que yo creo que es súper pionero, ¿no? Sí, bueno, ahí el otro proyecto que era sobre los incendios forestales lo intentamos comercializar y ahí fue que no lo logramos, lo intentamos diferentes vías, así que ahí me cambié hacia la energía solar con Al Gore, pero con la misma tecnología de base, o sea, entendiendo esto de las imágenes satelitales, la meteorología, porque había mucha información y muy rica ahí, entonces la visión fue de esto también debería aportar a este tipo de energías porque esa energía es variable. Entonces lo que pasa con la energía solar y la energía eólica es que dependen de las condiciones meteorológicas y eso hace que varíe y eso es como anti-estabilidad del sistema eléctrico. Exacto. Entonces, una opción es decir, ya como la energía solar y la energía eólica son variables, entonces no hagamos nada de esto. No instalemos ninguna planta solar, no instalemos ninguna planta eólica, porque son variables y listo. Imposible además en el contexto que vivimos. Claro, necesitamos que el sistema eléctrico sea estable, así que no las incluyamos. Pero eso no da, o sea, eso no es una visión de largo plazo, porque tenemos que tener una matriz eléctrica más renovable. Tenemos que contaminar menos, o sea, tenemos que avanzar hacia allá. Entonces la pregunta correcta sería, ¿cómo avanzamos en tener más energía solar y energía eólica? Entendiendo, incluyendo y abrazando la variabilidad. Para los que quizás no están tan involucrados con los conceptos, cuando hablamos de variabilidad, por ejemplo, la energía solar evidentemente puede generar de día, de noche no tenemos esos rayos que nos permiten generar electricidad. Y en el caso de la eólica, como dice Constanza, depende por supuesto también de los sistemas climatológicos, ¿no? Hay veces que hay mucho viento, hay veces que hay poco viento. No es como cuando uno tiene un combustible o el mismo carbón, que uno sabe cuánto genera o cuánto puede entregar porque es un proceso estable. Acá hay una variabilidad que uno puede igual predecir, entiendo, ¿no? Y que si no, no tendríamos energías renovables. Y ahí es donde también aporta, sin duda, el proyecto de Suncast. Así es. Es como si uno tuviese un auto, claro, uno llega, lo prende y sabe que si tiene benzina va a poder andar. Exacto. Pero si uno tuviese ese auto solo con energía solar, sabe que tiene que esperar al día para acumular esa energía y luego la va a poder usar después de haber tenido esa energía, pero si amanece totalmente nublado va a tener menos energía. Entonces eso se refiere a que hay que ir acomodándose. No es algo que yo sé o no es un recurso que yo voy a tener siempre que quiera, sino que es un recurso que depende de las nubes, depende de la estación del año, la estación del año, de todo eso, entonces tengo que ir acomodándome. Y eso es lo que hace Suncast. En ese problema es que, o en ese desafío es que se enfoca directamente. ¿Y qué es lo que hace con esto? Cuando hablamos de inteligencia artificial, entonces es lo que nos señalas de lo que tú ya habías investigado o habían analizado para el proyecto forestal. Mencionabas las imágenes de la NASA, ¿no? Tener como esta visión satelital. Y ahí en la práctica, ¿qué es lo que entrega esta startup? Nosotros lo que hacemos es predecir la energía solar y la energía eólica. Tenemos el servicio de predicción, entonces toda esta información meteorológica es una variable de entrada. Perfecto. Y de ahí viene el modelo de inteligencia artificial. ¿Qué hace el modelo? Es todas estas variables de entrada, irradiancia, o sea, qué tanto sol hay, qué tantas nubes hay, etcétera, pero un montón de variables hora a hora, con la generación real de la planta. Toda esa información histórica se ingresa al modelo y ese modelo se va entrenando. Y esa es la gracia de la inteligencia artificial, que va cada vez perfeccionándose más. Mientras más centrales nosotros incorporamos al sistema, mientras va pasando el tiempo, y antes la central era nueva, pero ahora tenemos un año de datos, mejor va funcionando. Entonces, la gracia de la inteligencia artificial es que lo puedo primero entrenar con datos reales, entonces se aleja de estos modelos teóricos
que sirven para una primera etapa de desarrollo de proyectos, pero ya luego de eso los modelos teóricos no incluyen lo que pasa en la realidad. O sea, todo esto va para adelante nomás. O sea, Claro. en la medida que más se use, que más empresas empiecen a tomar este servicio, como que el algoritmo se va mejorando por sí solo. Eso. Entonces, esa es la gracia de la inteligencia artificial, que lo puede ir entrenando cada vez con más datos de esa misma planta, de otras plantas, y tener un modelo base. Y después de que tengo este modelo base e ingresan nuevas plantas, lo entrenamos, hacemos un entrenamiento adicional, o sea, un ejercicio adicional, para que se enfoque y funcione bien para cada planta. Qué interesante. Qué entretenido además ver cómo la tecnología y la innovación pueden aportar a procesos tan relevantes como es la transición energética del país, ¿no? Y ahí te quiero enganchar para saber un poquito tu visión. Tú también mencionaste algo, aquí la pregunta no es si usamos o no usamos renovables, sino que cómo lo usamos y cómo lo impulsamos. No cabe duda que estamos viviendo una crisis climática, que tenemos que hacerle frente, que Chile, aunque sea de los países con menos emisiones, en el fondo este grupito bajo el 1%, ¿no? 1 tonelada de emisiones de CO2, somos responsables y tenemos una responsabilidad gigante. ¿Cómo vamos como Chile, a tu juicio, en este proceso de hacerle frente a la crisis climática en particular, desde la transición energética? ¿Crees que efectivamente con la implementación de sistemas de almacenamiento de energía y soluciones como la que ustedes están promoviendo, es posible lograr una transición acelerada hacia una matriz 100% renovable? Lo que yo creo que tenemos toda la tecnología a disposición, tenemos también el talento para crear nuevas tecnologías que sean necesarias, pero tenemos que avanzar respecto al mercado mismo. Okay. O sea, no podemos tener como unas reglas del mercado de cómo funcionaba hace 10 años o hace 5 años. Necesitamos incorporar nuevas reglas, nuevos actores, y todo esto lo que se denomina flexibilidad del sistema eléctrico, que significa que puedan haber nuevos actores como información fluyendo, dinero fluyendo de un segmento a otro, y eso se apalanca con la regulación. Entonces, tenemos esa patita que es súper relevante de ir reforzando, y por eso es que ahora en Sancas nosotros creamos estas jornadas técnicas en donde conversamos en una instancia presencial. ¿Ya? La Comisión Nacional de Energía explica en primera persona los cambios regulatorios respecto a las energías renovables, o sea, la solar y la eólica. ¿Y quiénes pueden participar de esos talleres? ¿Son abiertos o son con invitaciones? Son abiertos, los publicamos a través del LinkedIn de Sancas y es una instancia súper analítica de entender estos cambios regulatorios, hacia dónde van, y así también la industria puede discutir, comentar, conversar, etcétera, pero es importante entonces ambas cosas, o sea, no solo la tecnología, porque el potencial tecnológico lo tenemos y muchas tecnologías ya existen, sino que también que el mercado vaya avanzando a la par. Sí, pues, sí, hay varias cosas que se están quedando un poquito atrás, que lo hemos mencionado en varios capítulos anteriores también. Tenemos la transmisión, que ha caminado un poquito más lento que todo el proceso de generación. No sacamos nada con seguir construyendo centrales si no tenemos cómo poder conectarlas, ¿no? Y llevar esa energía al resto del territorio. Qué interesante lo de los talleres. Los invitamos entonces, sí, las invitamos para que revisen el LinkedIn de Sancas, pero yo misma también los voy a mirar ahí para estar atenta a esta update de regulación del sector energético, que como dice Constanza, es fundamental para poder habilitar todo lo que estamos aspirando en términos de transición energética, ¿no? Te quiero llevar a otro tema. Si bien tiene relación, por supuesto, a tu emprendimiento, a tu carrera, quiero hablar de ti en particular y que tú me cuentes un poquito tu visión. Hemos visto que ha sido bien reconocida por lo novedoso y pionero del proyecto que ya profundizamos. Y acá también tengo algunas credenciales anotaditas. En noviembre de 2021 ganaste el Premio Nacional de Innovación a Boni en la categoría de Mujer Emprendedora. Y Sancas ganó ese mismo año, si no me equivoco, la Boni en la categoría de Energía. Y ahí
te pregunto a ti, ¿en qué crees que recaen estos reconocimientos? En que quizás identificaste algo que no había sido visto por el resto, y finalmente, ¿cómo crees que esto impacta también positivamente para inspirar a más personas, a más mujeres en particular, para también atreverse, digo, a innovar? Sí, bueno, yo creo que el punto clave está en este proceso de innovación tecnológica y encontrar un problema real. Ya pasa mucho dentro de las startups que cuando estamos comenzando a veces no encontramos un problema real o suponemos que hay algo, pero que parece muy novedoso, muy entretenido, pero al final del día no es un problema o como se le llama un dolor en el ámbito del emprendimiento, en la metodología. O sea, un dolor tiene que ser algo que realmente ese segmento gasta tiempo, dinero y recursos de otro tipo para resolverlo. Si no es algo que le molesta, realmente incluso tiene como molestias físicas, no digo dolencias, pero como que uno hable de ese problema y genera un estrés absoluto y constante. Claro, que me molesta este tema, todavía no lo puedo resolver, lo he intentado ya. Si uno no encuentra eso, entonces es muy difícil que prospere el emprendimiento. Y entonces ese es un punto que, de hecho, yo tengo una presentación que son las 10 iteraciones del modelo de negocio de Sancas, desde que partimos a cómo avanzó. Entonces, eso es lo relevante. O sea, uno parte acá, supone que ese problema es relevante, pero va investigando, hasta que llega a un problema que sea un dolor real y así una oportunidad de negocio. Y entonces ese es un punto. El segundo punto yo creo que es porque la tecnología realmente llegó al mercado, que ese es otro paso en que es como... Atrajo la atención de a donde tú querías llegar. Claro, la etapa 2 donde podemos morir, como los emprendimientos pueden morir, es que no lleguen al mercado. O sea que no lograste el tipo de modelo de negocio o el precio o el empaquetamiento o la forma de contrato o la forma de licencia, lo que sea, no la encontraste, entonces no te pagaron. Y el punto cuando no te pagan no es tan relevante por el hecho del dinero, sino que el acto de pagar por un servicio valida que ese servicio se necesita. Perfecto. Entonces, cuando nosotros ya lo logramos desde el 2020, que empezamos a cerrar nuestros primeros contratos, ya tenemos contratos con que ya llevan 2 años, un poco más, ahí es que entonces se puede decir que Sancas se validó e ingresó al mercado. Logró ingresar la tecnología al mercado. Y ahora, de aquí en adelante, viene la tercera etapa, que es Sancas tiene que crecer a su máximo potencial. Entonces, ese es el nuevo desafío. Claro, porque ya ingresó al mercado, la tecnología está validada, existen los clientes, existen los resultados, nosotros tenemos más del 50% de precisión que el promedio nacional en el caso de la predicción solar y más 30% de precisión que el promedio nacional en el caso de la predicción eólica. Entonces ya existe y tenemos contratos, pero ahora eso hay que ampliarlo al máximo y crecer fuertemente. Pero ¿qué te pasa a ti? Quiero hablar como no la CEO de Sancas, quiero hablar con la Constanza. ¿Qué te pasa a ti cuando te dicen, oye, te ganaste el premio Boni de no solo tu marca, sino también tú como persona, como emprendedora, como innovadora? Todas estas representaciones que yo mencioné al comienzo de la entrevista son parte que van validando tu carrera, que tú decís, oye, lo que estoy haciendo va bien, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? A ver, en un principio no es como que diga, ya, con este premio listo, como que no significa que, no sé, gané el Aboni Mujer Innovadora del Año Corfo y para mí no significa como ya listo, este es el premio que necesitaba, llegué al éxito, por decirlo así, no. Para mí no se relaciona con eso, sino que se relaciona con que, tal como le dijiste, entonces voy bien. Entonces el camino que se ha trazado va en una dirección correcta, a pesar obviamente del emprendimiento tiene muchas dificultades de ir y venir, de pasos y de trabas que hay que sacar adelante. Entonces, claro, uno dice, ya voy en la dirección correcta,
y vamos bien, y eso también tiene una repercusión como en términos generales, porque mientras más nos hacemos conocidos, más gente quiere trabajar con nosotros, se acerca de todo tipo, o sea, hay gente que quiere hacer su práctica, otros que quieren trabajar, incluso hay gente que quiere invertir. Entonces, Y eso también apunta a la pregunta que te hacía vinculada con esto. Me imagino que cuando uno publica, oye, ganamos este premio, motiva también e inspira a otras personas. sí, nosotros sabemos que, y también yo sé que hay muchos que están mirando lo que hacemos nosotros y que gracias a eso se han atrevido a avanzar, a emprender o a verse en un camino, por ejemplo, profesional dentro de la industria de la energía, que uno piensa que no, pero sí, o sea, yo sé que si Sancas, por ejemplo, cae en quiebra, nos perjudica a quienes trabajamos, perjudica a los inversionistas, pero yo sé que el impacto es mucho mayor. Claro. Hay mucha gente que se inspira a través de mí en este caso o a través del equipo y entiende que puede crear una tecnología o puede ser parte de la industria y puede seguir avanzando, pero si nosotros caemos, yo sé que eso va a perjudicar como en esta concepción de que sí se puede. Sí, no, de todas maneras. Y quiero vincular esto que habéis mencionado también de cómo Sancas inspira y si se cae también en motivación o quizá el espíritu de varias personas que ven en esta startup una oportunidad también, ¿no? Un ejemplo. Pero además de esta labor, también tú cumples un rol de docente de un curso de innovación tecnológico en la Universidad Católica, ¿no? Y ahí quizás también, y nos quedan unos últimos minutitos, ¿cómo ves tú que se está motivando a las mujeres en particular para integrarse a estas industrias masculinizadas como es la energía y por supuesto también desde la mirada del emprendimiento? Tú en particular, ¿cómo las motivas y qué les dirías quizás a quienes nos están escuchando en este minuto que dicen, quizás me sumo, me animo o no me animo? ¿Cuál sería un mensaje también de cierre para ellas? Súper, bueno, como docente, súper relevante transmitir estos mensajes de innovación, de qué es la innovación, cómo se puede hacer, de probar desde la universidad, porque es mucho más fácil si uno prueba cosas en la universidad, no tiene un riesgo. Claro. Entonces, mucho mejor, y además, tal como decías tú también, ya mi proyecto primero no salió al mercado, pero me sirvió mucho porque es un constante aprendizaje. Entonces, mientras antes yo comienzo, voy avanzando y voy aprendiendo y adquiriendo herramientas que las ingreso a mi mochila de herramientas útiles, de herramientas mágicas, por decirlo así. Entonces, eso es relevante también en el ecosistema emprendedor. Importa mucho como tener diversidad de perfiles. Ya no se busca que todas las personas sean exactamente igual, el estándar, sino que se busca que tanto los conocimientos sean distintos, pero incluso las personalidades sean distintas. Perfecto. En ese caso, por ejemplo, una última serie de Netflix que se llama Playlist, que es la historia de Spotify. No la he visto, ahí la anoto. Sí, se muestra muy bien los distintos perfiles, la visión de cada persona en cómo ocurrió y se levantó esa startup. Entonces, hay un perfil, no sé, que es súper computín, como bien dedicado, poco sociable, y hay otro que es totalmente lo contrario, pero ambos son necesarios. Entonces, en ese caso, es que también las mujeres somos necesarias porque obviamente tenemos un perfil distinto y un abanico que aportamos de ideas. Y en esa línea, en el último minutito que tenemos, una invitación a quizás estas mujeres, nuevas generaciones o aquellas que quizás vienen de otras industrias, no tienen por qué ser nueva generación, que quieran indagar en el sector de energía o en el emprendimiento. ¿Qué invitación les harías muy brevemente? Que se conecten, que busquen otras mujeres que tengan más experiencia. Para mí ha sido clave. Las mentoras que he tenido me han ayudado, me han reforzado y me han empoderado. Entonces, entrar y buscar otra que tenga más experiencia que yo y ahí ir escuchándola, ir conversando. Qué buena, qué buen mensaje. Conéctense,
apóyense, apoyémonos para que podamos traspasar conocimiento, contactos, redes y todo lo que se requiere para seguir creciendo, por supuesto, desde la mirada profesional. Constanza, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde en Girl Power, pero te tengo que despedir. Y te despido además agradeciendo a los auspiciadores de esta segunda temporada, Colbún RWE, nuestro Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina, y también, por supuesto, a mi agencia Pollux Comunicaciones que hace posible este programa todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde y nos vamos hoy con Hole y su canción Awful. Somos Girl Power, somos Pollux, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Constanza, que esté muy bien. Chao, chao. Cuídate, chao, chao.